Saludos, buenas. ¿Qué tal, mi gente? Hoy tenemos una entrega más de su espacio, La Caja Negra Podcast, por Más Media, una plataforma que llegó para quedarse en el municipio de Navarrete. Hay que darle gracias a Dios, primero al Todopoderoso, porque nos permite la vida, nos permite dirigirnos a ustedes con el respeto y el cariño que nos caracteriza. Gilberto Infante, profesor Diony Gómez, con ustedes. Saludos, Diony. Gracias, Gilberto. Estamos aquí hoy en Más Media. ¿Cómo es, Gilberto? Podcast. Bueno, me cuesta todavía aprenderme el nombre. Hoy a tratar un tema importantísimo con dos colegas de la clase magisterial del municipio de Navarrete. Uno que ya salió del sistema, otro que está doblando la curvita de la Paraguay también. Va a entrar al prestigioso Club de los Retirados. Belercio Méndez y Marcelino Polanco, quienes estarán aquí con nosotros conversando sobre un tema importantísimo. Dice Gilberto, vamos a hablar de las incidencias del descubrimiento de América. ¿Quién descubrió a quién? Marcelino Polanco. Saludos. Bueno, descubrir es encontrar cosas que ningún ojo humano haya visto. ¿Y quién descubre a quién? En esa pregunta que tú haces, bueno, pudo ser que los indígenas descubrieran a los españoles, porque realmente los españoles no venían para esta zona. En el sentido de la ruta de la seda y el comercio del mercantilismo, el intercambio comercial que se realizaba. Ustedes saben que había una zona que había que cruzarla, y la zona de Constantinopla, tomada por los turcos, en contradicción. Los turcos otomanos. Sí, en contradicción con religión religiosa. O sea, antes daban la lucha religiosa, los enfrentamientos religiosos. De hecho, fueron unos religiosos los españoles no podían cruzar por ahí. Los que le patrocinaron el viaje. Sí, no, y los españoles no podían. ¿Por qué la ruta de la seda? Bueno, realmente tú sabes que en esos periodos que se habían logrado avanzar, porque el mercantilismo, había un desarrollo incipiente de la burguesía, del telado, y en esa zona habían seda, habían productos, y se llevaban y se transportaban de Europa, que era un país, que eran ya países más avanzados. Dicen la gente que nosotros todavía estábamos en los árboles, cuando ya los europeos estaban avanzadísimos, entonces le llevaban para el intercambio comercial. Y le llevaban, ¿qué llevaban? Desde vuelta productos que utilizados fundamentalmente en Europa, ¿para qué? Para condimentos. La especie, sí, la famosa especia, muy cara para la época, cara para la época. Y todavía sigue siendo cara, ¿eh? Todavía sigue siendo cara. Si tú agarras a llevar jengibre en unos países fríos para tomar el jengibre, quizás existía, pero creo que había muy poco desarrollo del alcohol. Tú vas a llevar la nuez moscada, el clavo dulce, que le da sabor a la comida, el clavo dulce o clavo de olor, como le decimos. Y tú llevar para allá también la nuez moscada. Esas cosas le servían fundamentalmente para el condimento de los alimentos. Recuérdense que antes nosotros no tendríamos refrigeración para guardar nada. Se condimentaban para que sirviera y durara más. Bueno, las carnes que nosotros guardábamos en nuestras casas, que nosotros, mucha sal, mucho vinagre, porque la sal es por excelencia el conservante. Todavía, bueno, aquí venían en una zona llamada la Lomota, en el Irial, en esa zona por ahí, y las comunidades de nosotros. Ahí habían unos españoles que vinieron y la carne la guardaban en unos tanques y la llenaban de sal. Y ahí le duraba muchísimo tiempo. Es decir que... Un conservante, la sal. Es decir que el que dio el paso de fabricar el refrigerador fue un invento desgraciado. Ese hay que darle un aplauso. Porque, oye, me decía hoy un amigo allá en el trabajo, con ese sol candente de las 3 de la tarde, va y se coge una neverita y coge una botellita de agua y dice, coño, Dios hizo un trabajo bueno
con inventar el agua, pero es que le enfrió y su trabajito desgraciado. Entonces se puede decir No, que pero antes, Dios, sí. tú sabes que el conocimiento es acumulación. Sí, tú vas acumulando conocimiento y en base a observaciones. Cuando moría un animal en esa zona fría, con el hielo duraban tiempo en esos inviernos y no se decomponían. Entonces la gente fue observando. Entonces, si inventamos algo que sirva para conservarlo, que no es los frigoríficos, que no fuera necesario la sal, ni esa cuestión, porque tú meterle sal es difícil comerla después. Pero la gente la comía, tenía que usar mucha agua, hervirlo y sacar mucha agua para poder salarlo. Tengo, Entonces, en base el conocimiento en especie, se va en base acumulando y a observaciones. tengo entendido que antes del descubrimiento, del encuentro de dos mundos, ya Cristóbal Colón había intentado otros viajes antes, Fallidos. al 3 de agosto, De ¿verdad? agosto. Que sale del puerto de Palos de mover. de Moguer, que tenía otro nombre. Ujú. Me supongo que ya el avezado navegante había intentado lidiar esa ruta con el interés de buscar esas especias que se necesitaban en España, intento fallido y que Pero, lleva como consecuencia el que le apadrinaran este viaje. pero si Entonces tú- sería de manera espontánea que no, Colón pero hizo si lo que tú te das hizo. cuenta, inclusive a veces se dan contradicciones. A veces tú terminas no entendiendo bien. Porque si se encuentra con un mundo, si va para esa ruta de las especies, y entonces sale por otra vía y se encuentran, pero además el acuerdo que realizaron ellos, es decir, las capitulaciones. Sí, pero que el objetivo no era llegar a estas tierras, Pero el objetivo eran las Indias Orientales. Correcto, por No eso importaba la Ellos ruta. aprovecharon que Correcto. encontraron gente inocente pero aquí. que entra en contra, inclusive a veces yo digo, pero entra en contradicciones, porque le daba una serie de títulos y de beneficios a Cristóforo Colombo, que algunos plantean que Cristóbal Colombo, Que de hecho no era español, sino no era italiano italiano, de Génova. italiano, y se dice que inclusive algunos plantean que él era un agente italiano. Así que no era un tipo, era un agente italiano para llevar la información del propio España a Italia. Porque recuérdense, cuando esos imperios se enfrentaban, tenían que manejar la información, entonces tener el poder. Se dice que Cristóforo Colombo era un agente portugués. En el uso, Ni siquiera, o sea, eso no está comprobado. en el uso de la Pero cartografía físico- tenía un mapa con muchísimas anotaciones, con muchísimas cosas cuando emprende el viaje. Velercio, Incluso antes de que tú presentes a Belercio, las primeras impresiones de la literatura en América tienen que ver con el viaje de Colón, con unas cartas que realizó durante de la travesía hacia el continente americano. Está en un libro que se llama Historia de la Literatura Dominicana, de autoría de Joaquín Balaguer. Belercio Méndez también está con Velercio, en cuanto a ese asunto del primer viaje, es financiado por el rey Fernando, ¿verdad? De Castilla y la reina Isabel. Isabel de Aragón. Sí. Eran los gobernantes en ese entonces. ¿Es cierto, tú crees que es verdad que ahí le metieron a todo el mundazo? ¿Con qué intenciones le metieron ladrones, tigres? Ahí le metieron toda la vaina. Llévense a toda esa gente, porque ellos sabían que pensaban Pero es que la gente Cristóbal seria no Colón quería estaba correr el loco, riesgo. estaba loco. Y ellos dijeron, bueno, vamos a vaciar toda esta cárcel, vamos a meter a todo el mundazo ahí. Por si acaso, si se ahogaron, no Si se se perdió hunde, nada. no se pierde nada. No se perdió nada. ¿Tú crees que eso será cierto que fue así? Porque Bueno. también venían sacerdotes y venían personas Sí. de la De la gleba, ¿qué le jerarquía dicen? de De la España. gleba, de la alta alcurnia de España en ese entonces. Buenas noches, buenas noches a ustedes dos por la invitación que nos hacen hoy y agradecido de ustedes. Para mí, pienso que Cristóbal Colón era un avezado navegante. O sea, era una persona que tenía unos criterios de navegación profunda y amplia en esa zona. Y ese viaje que plantearon, que no era para acá, sino para las Indias Orientales, ese era un viaje que buscaba recursos, buscaba especies, buscaba algo que pudiera servirle a España
para la crisis que estaba viviendo el Imperio Español en ese momento, que estaba en crisis. ¿Se podría decir, Velesio, que él se vio obligado a negociar con los reyes por falta de recursos? No diría que se vio obligado, sino que era un navegante y era negociante. O sea, andaba buscando lo suyo. No era que ella andaba porque sí, no, porque España necesita. Vamos, Sí, porque además no, andaba atrás de lo suyo. Además del Bueno, título le tocaba una le corona tocaba, también. todos los le títulos que tocaba le dieron. la tercera parte. El por cuando tú vienes a ver, le tocaban par de India también. el de la por ciento buena que moza le, el había. por ciento En la que le repartición. el por ciento que le daban todo, o sea, era parte que también buscaba para él. De eso de que venían todos Y ahí que viene lo la malo de encomienda, España Vélez. o todo lo malo salía, eso hay que agarrarlo con pinza porque es un viaje que él se lo podía vender a otra gente como viable, factible. O sea, que podía ser para ellos conseguir recursos. Entonces ahí podía venir gente que estaba interesado en los recursos, no porque fuera que estuviera preso, que tú fuera un ladrón o fuera lo otro, sino que le interesaba la campaña descubridora. ¿Por qué? Porque iba a buscar lo de él. Dos carabelas y una nao. La Pinta, la Niña, Y la Santa. capitaneada por los hermanos Pinzón, Martín Alonso y Vicente Yáñez Pinzón. Y la Santa María, capitaneada por Christopher Columbus. O Cristóforo Colombo, o Cristóbal Colombo, como se conoce cualquiera de en las tres. América. Cualquiera de las tres. Entonces, ese viaje tuvo varias escalas. Porque hubo la Pinta, creo que fue, que hubo que pararse en las Islas Canarias a bregar con asunto algo del timón. Aún así, se pusieron al viaje. ¿Qué traían en sí? Porque estamos hablando solamente de que las causas, las consecuencias, ¿qué traían? ¿Qué llevaban? Porque si fue por pura coincidencia que llegaron aquí en su primer viaje, algo positivo debieron haber traído. Bueno, Diony, algo sí que traían, porque aunque ellos no venían para acá, pero para donde ellos iban también iban con varias cosas, porque ellos iban en viajes largos. Eran viajes, por ejemplo, que duraban meses en el mar y tenían que llevar diferentes cosas para ellos consumir, para diferentes cosas. Entonces, al viaje perderse y llegar hacia acá, entonces se supone que lo que ellos cargaban y llevaban también les sirvió para esta parte. Por eso hay muchas cosas que vinieron de Europa, que están aquí y las tenemos hoy en día. Entonces no podemos decir que ellos no trajeron nada. Ahora, de que ellos trajeran cosas y que esas cosas no fueran óbices para ellos eliminar, como eliminaron nuestra raza, claro que no, porque una vida humana no vale nada de lo que Y trajeran. así como fue una sorpresa el hecho de que ellos llegaron a un lugar que no esperaban, también fue una sorpresa el tipo de habitantes que encontraron. Exactamente. ¿No creen ustedes? Gente con vestimenta diferente, con creencias diferentes. Una palabra media rara ahí. Eliminaron nuestra raza. ¿Y no creen ustedes que el cambio generacional tenía que darse y que los indígenas debían desaparecer en el tiempo? Es que fue muy rápido. Yo no creo fue eso. muy rápido. No, porque los haitianos vinieron también, lo trajeron de para allá, de África, en eso, en los barcos negreros después. Pero, por ejemplo, llegaron en 1492. Y ellos permanecieron. En 1502 ya, con el gobierno de Obando, ya estaba eliminada la raza Sí, indígena. pero que Entonces, trajeron. en un lazo de tiempo muy corto, para tú decir, ya pasó la generación, Sí, y esa generación yo no- tenía que terminar. yo no sé si Entonces, oye, ¿cómo se conserva? ¿Cómo se explica que al traer los negros, viendo el agotamiento físico y de la generación de los aborígenes. indígenas por los aborígenes que no estaban acostumbrados a ese tipo de trabajo forzoso, se pudo conservar, el negro pudo conservarse, que aún sus vestigios están ahí? Eso hay una situación. Los negros, tú sabes que se realizó el comercio triangular, donde los negros, los europeos llevaban alimentos, cuestiones producidas aquí en la isla, se lo llevaban para Europa, África y África para acá. El negro, tú sabes que no duraba más de 5 años. En las condiciones de vida porque era que eran sustituidos rápidos, era cada rato lo sustituían. Es decir, que el negro duraba un poco menos que el indígena, pero que el negro se corría y se iba a los palenques
y se iba a la zona, se convertía en cimarrones. Entonces por eso fue que tú vas a lograr que en la parte más alta de la isla tú vas a encontrar esas comunidades, palenques de los negros africanos que se ubicaban por ahí, y ahí fue naciendo, inclusive producto de eso viene naciendo la parte occidental de la isla, que es la isla, el pueblo de Haití. Aunque se dice que algunos plantean que todavía sigue siendo que la madre de Haití es Francia, óyeme, que Francia lo dicen, y que nació fundamentalmente en la isla de las Tortugas, que queda en la parte noroeste de la isla de Santo Domingo. Pero los indígenas se resistieron a desaparecer. De eso iba a hablar Marcelino. Mira, ¿Cuál sería la motivación contradicción principal para que los indígenas se rebelaran en contra de los españoles? ¿Y cuáles fueron los primeros que tomaron esa iniciativa? Es que hay una contradicción. Hay una contradicción en cuanto a la desaparición de la raza. ¿Por qué? Porque históricamente se ha dicho... decíamos fuera de cámara que no se debe decir raza, sino como etnia. De la etnia. Una contradicción que no le encuentro explicación por la sencilla razón de que sabemos que los taínos eran taínos y ciguayos eran los que estaban en esta zona, ¿verdad? Puerto Rico, en Cuba y las costas de Venezuela estaban los caribes. Sin embargo, Venezuela conserva indígenas de esa etnia, se conservan. ¿Ustedes creen que podía ser por el asunto de la amplitud del terreno? Una isla pequeña, la Española, pequeña, Venezuela, un territorio bastante amplio, pudieron haberse conservado de acuerdo a que pudieron huir, pudieron enfrentarlos o lo que fuera, porque en México también se conservan. Aunque yo considero Suramérica, Centroamérica Perú todito lo conserva. Eso lamenta aunque no estén, Diony, aunque no estén como en algunos países que tienen un espacio reservado para esas personas, pero todavía aquí tenemos mucha gente que tiene incluso las facciones de nuestros aborígenes. No, aquí aunque no estemos como Guatemala, el mismo Estados Unidos, en Arizona, que tienen una parte reservada para esa gente y le dan un trato especial. No, aquí hay muchísimos indios trajeados. Aquí hay mucha gente, indios con traje. Pero hay mucha gente que tiene el físico y... Sí, porque depende de la unión. ¿Qué trajo Cristóbal Colón? De la unión que hubo. ¿Qué trajo? No vamos a circunscribir porque esto es un poquito de tiempo nada más. Sí, claro. Esto es rapidísimo. Quería decirle algo sobre la pregunta anterior, sobre que, por ejemplo, el trabajo a lo que estaba impuesto el indio en esta tierra era muy diferente al trabajo que le trajeron. Al que le impusieron. Entonces, ese trabajo pudo irlo llevando a ellos al agotamiento físico. Y ese agotamiento físico lo fue eliminando, tanto con los que fueron los problemas de salud que le agregaron producto de ese mismo trabajo forzado. Ese mismo trato y trabajo forzado. La cultura de trabajo del taíno era de colección. Los negros venían de zona de esclavitud, o sea, venían impuestos, venían con una esclavitud al hombro. El indígena no, el indígena aquí no era esclavo, era un trabajador que trabajaba para su día a día, para su fiesta. Incluso trabajaba en comunidad. Es posible que aún se mantenga esa posición, porque es dominicano. Si lo atacan mucho se devorona. Esos morenos de aquí con ganjaboa y jugo soportan muchísimo. Ustedes ven, esos haitianos trabajan durísimo y fuerte. El dominicano no es muy... puede ser que eso dependa de ahí. No es lo mismo. Por cultura, la persona negra es más fuerte que el trabajo. El negro, y que viene de una zona de esclavitud, o sea, viene impuesto a la explotación. A la explotación. O sea, el trabajo para ellos aquí no sería un trabajo forzado, sería su mismo trabajo. Para el indio, meterse a la mina de oro, meterse a sacar oro y cosas, era un trabajo forzado ya. Para los negros no. Los negros era normal para ellos. Entonces eso puede Porque ser el aborigen vivía de la caza, de la pesca, de la agricultura. No, pero espérense, que yo voy y repito. Los indígenas morían, como decía Belercio, por sus condiciones, por el trabajo, porque eran un hombre libre. Producían para comer y descansar y jugar. El negro africano, óigame, no duraba el que traían, es que iban siendo sustituidos. No duraban 5 años. Si su vida era 5 años, porque lo sustituían. Pero además que el negro como él, es un tipo resistente.
Porque en medio de esas situaciones agarraban y terminaban en la tarde con su fiesta, con su baño. Y inclusive se dice que los blancos europeos estaban averiguando la genética de los negros, que ellos entendían que no morían. En esos primeros tiempos que llegaban aquí, porque bailaban, hacían sus cosas después de terminar en una jornada larguísima de trabajo. Así ellos buscaban la forma como recrearse. Y hay mucho, porque nosotros hablamos de la herencia española, pero hay una herencia africana. Sí. Ujú. La madre Una patria. gran- Somos una cultura tripartita. ¿Por qué la madre patria? ¿Y Francia? ¿Y Europa? ¿Qué es? Yo creo que eso es parte de la, La madre de la patria. imposición que... Sí, la madre patria. El español se robó el oro, el español exterminó la raza, Violó. el español violó las indias, el español Mató castigó al que el tuvo que otro, matar el para imponerse. español hizo, de todo hizo el español. ¿Qué positivo trajo el español? Mira, las instituciones. La creencia en Dios Sí, también. no, las instituciones, compañero, plantea si hay cristianismo, aunque un cristianismo Había una raro. creencia porque politeísta. Es raro, con- porque tú la llevarle entonces- la Virgen a Santo Cerro para que ellos vayan a Como- rezar y tú después... entonces la- y tú la- después como- cuchillas. como- la Es como un organización Yo nunca política- estaba de cristianismo acuerdo medio con ese raro, nombre, medio Santo raro. Cerro. La Los organización últimos política- aborígenes fueron exterminados ahí. La organización política del Estado Socio- lo heredamos Sí, de sí, ellos. sí, los sí. ayuntamientos, Los primeros los ayuntamientos. primeros Las ayuntamientos. iglesias. La primera universidad en Las 1538, iglesias. Sí, sí, la sí. UAS. El sistema educativo que iniciaba no era tan bien, pero los africanos, por ejemplo, lo más sencillo, cuando tú tienes situaciones económicas y tú sabes que tienes que guardar algo, tú haces un SAN. Y el SAN es una herencia africana. El SAN, el que tú vas a guardar los 2 cheles, es una herencia africana. El tongoneo. Correcto. Pero tú agarras el el sabroso, tongoneo, el ¿no? sabroso sancocho, producto de su propia necesidad, pero él no se comía la grasa. Los europeos no se comían el cerdo, nada más comían la carne. Y ellos lo botaban y por sus necesidades, los africanos que agarraban, chequeaban donde tiraban esa grasa y ponían a cocer, se convertía en chicharrón. Y los europeos vieron que era bueno Sí. y se lo quitaron. Pero el sancocho era por necesidad, que había que picar muchas cosas para hacer, quedaba. para Eso hacer no una era vaina, que por para que gusto, ni rindiera. por arte En, culinario. que era bueno. en cuanto al vestido, en cuanto al vestido, El colorido. los colores. en cuanto al vestido, bueno, las indias vestían, ¿verdad? Estamos casi igualitos que las Dios indias. no ahora. quiere caer en el taparrabo. Volvimos, evolucionamos en cuanto a eso, porque en la calle hay está- algunas mujeres que todavía andan mejor que las taparrabo, indias. pues, rompe por ahí. tela. No, con un chinchín de tela. Entonces uno le da rienda suelta a la imaginación y uno dice, wow, qué india que se ve bonita. Se parecía a Nacaona. A Mencía. Pero es por el chililín de ropa que Mencía era de Enriquillo. ¿Qué ustedes creen en el vestido? El vestido. ¿Estamos volviendo a la época colonial, a la época de las Indias? ¿O seguimos No evolucionando? me en cuanto mezclas al sin vestido? vergüenza. Tú sabes que Hay una mezcla de De sinvergüenza sinvergüenza con cultura. con cultura. culturalmente, No, porque había unas culturalmente indias es muy una bonitas. zona fuerte, calor. temperatura, calor. Entonces, eso te lleva a que tú seas ligero en el vestir. Eso te lleva a la ligereza. Lo que pasa es que ahora, en la actualidad, se pasan mucho de ligera. Hay términos, otras personas. Vente. Los pantalones con 300 boquetes que dan a pero uno. sí, pero sí, lo que pasa es que después vienen las modas y el modismo, y tú sabes, hay muchas cosas de esas que son impuestas ya por la grande empresa y la burguesía, porque lo que le interesa muchas veces al mercado es con qué yo vendo. Entonces, ¿cómo vendo? España- Entonces, eso es cultural también. Es España cultural, llega- la vestimenta y todo lo que uno usa es Sí, cultural. pero es una herencia. Muchas veces los norteamericanos o los ingleses cosas te meten, ¿qué yo quiero que se venda en el mercado? Y te meten eso para allá y entonces no es que te lo mandan así nada más, es que viene primero la campaña publicitaria, que es la que te va a vender ese producto. Y cuando te lo ponen en el mercado ya, la gente tiene eso en la mente ya. Colón sale en una ruta de las Indias Orientales. Hablamos ya de 3 naos, 2 carabelas y una nao, capitaneada por los hermanos Pinzón y Cristóbal Colón. Bueno, ok, sale el 3 de agosto el puerto del Palo de Moguer. Se fueron mal adentro y 12 de octubre de 1492 caen en Guananí, San Salvador.
Leí ahorita por ahí Lo que, llamaron, es posible que no fue en San Salvador, que era un callo de las Bahamas llamado, no recuerdo bien el nombre ahora, el callo, qué sé yo qué, ahí. Pero, Bueno, ok. pero fueron ellos que le llamaron San Salvador porque le salvó Sí. la Sí, vida. ok, ok. no, Rodrigo de Triana grita Yeah. tierra. Bueno, ok, no hay problema. Hay una anécdota ahí muy fuerte sobre el asunto de que se acabó todo en el barco y solamente quedó el oro que cargaba Cristóbal Colón al hombre. Y a lo último dijo, bueno, se acabó toda la mercancía, en el viaje fue muy tormentoso y vamos a hacer un locrio del oro. Se armó un zaperoco, dicen por ahí. Solamente tenemos arroz y vamos a hacer un corre. locrio del oro. Y el oro se subió en la popa de barco. Y dijo, sí, ¿por qué mejor no hacen esto? Locrio del oro. ¿Y por qué no hacen esto? Y se come un arroz con leche. Y el oro revolteado. Por estos términos, Diony, Yo quería hay que analizar ahí esos en términos ese... que hoy en día todavía permanecen, que son de la en de la esa cultura parte, indígena. coincidencialmente, llegan a estas tierras y encuentran un metal precioso que no es, ellos no encontraron aquí las especias que buscaban, no encontraron nada. Ven una civilización muy fácil de doblegar, aunque encontraron luego el enfrentamiento. Guacanagarí fue ¿Y que la entregó? el que la entrega por allá, por la Isabela, pero encuentran ya aquí la resistencia de un Caonabo, la resistencia de una Anacaona, la De un resistencia de Enriquillo. un Boechío, la resistencia de un Enriquillo, que ya era un indio más, ya aparece ya en el segundo viaje, tercer viaje, No, bueno, y educado por ellos. educado por ellos mismos. Entonces, qué tan rica nuestra isla, que a pesar de todo lo que le llevaron, aún Todavía no quedan riquezas. nos siguen saqueando. Mal distribuidas, sí. No, pero de ¿Qué? principio, Dionis, tú sabes que de principio hubo rebeliones. ¿Tú recuerdas cuando narra la historia que con el encallamiento de la Santa María, De la Santa María. tuvo que hacerse la primera construcción que se hizo, Sí, el fuerte de la Navidad. el Fortín de la Navidad. Navidad. Sí, el Fortín de la Navidad, que fue la primera obra, y ahí dejaron unos 20 o 25 hombres. Y ellos comenzaron a propasarse con las indígenas. Sí, sí, sí. Es que Cónchale. no era fácil. Sí, claro. pero que fruto también de las tantas riquezas. Le dieron candela a eso. El de tú Le coges, dieron candela y lo el mataron. de tú coges, yo Sí. cojo, tú coges, yo coge. Entonces ahí viene la rebelión de Roldán y esos asuntos se dividen ellos de manera interna Ujú, ujú. en el mismo territorio, fruto de las tantas riquezas que habían. Es que aquí se instalaron las instituciones de las Indias Orientales, el sistema de factoría. Podemos decir que Sí, ahí empezaron los sí, primeros ladrones. La Real Audiencia, esas instituciones se La instalaron. Real Hacienda, Sí, eso se instalaron aquí. el Y Palacio Consistorial. Yo iba para allá. Y entonces, eso recuerda que cuando tú planteas Roldán, que era un tipo europeo igual, y había uno que tenía más privilegio, quería privilegio también. Claro. Ahora hay que darme tierra, hay que Claro, darme hay que darme lo mío, hay hay que que darme lo mío. y las indígenas también, puedo tener Sí, derecho a las sí. indígenas. Y entonces, Marcaban sus solares con ceniza. en ese entonces. correcto, y entonces él Claro. agarró, no, y él No, hizo porque una Rodán rebelión. le dijo, oye, muchachita, hoy no vamos para Ese el río. cuadro Y lo después que peleé estemos yo. allá, me hay que darme lo mío. Pero Diony, déjame caer en lo que yo decía ahorita, que no lo analizamos. Esos términos que son propios de la cultura indígena, que todavía hoy en día están vigentes y que mucha gente no sabe por qué. Hablábamos fuera de cámara eso, Marcelino. Muchos términos que cobran vida todavía y mucha gente no sabe que son de origen indígena. Titingó. Se armó armó un un titingó. titingó. Y algo que usted mencionaba ahorita, que ahora no recuerdo. No, o sea, eso eran las historias muy recientes. Un reperpero. Claro. Sí, eran las historias recientes porque nosotros hemos sido ocupados, jamás ocupantes. Nosotros hemos sido ocupados. Preocupante nunca. Ocupantes no, por ejemplo, no solo, ustedes hablan de los españoles, pero hay que hablar de los ingleses que nos Claro. ocuparon. Y que tuvimos que enfrentar a los franceses. Tuvimos que enfrentarnos y derrotarlos. ¿Qué desierto, ¿Qué qué desierto, Marcelino? Antes de Colón, los vestigios de los vikingos encontrados en nuestro territorio que ya habían pasado. Dice que en territorio de México se encontraron vestigios de cascos que pertenecían a vikingos, entonces me supongo que también anduvieron por ahí. ¿Qué desierto? Pero recuérdate, Diony, que
que la civilización maya, azteca, inca, tenía nada que envidiar a la civilización europea. Claro. Nada que envidiarle. El Machu Las, Picchu. las construcciones, construcciones de avenida en piedra. Los mayas son propios de Guatemala, entiendo. Los incas de Perú y ¿qué otro fue que tú mencionaste? Los aztecas de México. Los toltecas, los chichimecas, los Sí, aztecas. sí. Entonces, esa cultura, bueno, hacían grandes edificios, construcciones, que hasta poca explicación habían, porque si no habían grúa para hacer, levantar cosas. Y ellos hicieron, se dice que la cultura ahí, las construcciones que se encuentran, no es fácil construirla en estos tiempos, en el tiempo de la modernidad. Y era a fuerza de la inteligencia, el manejo de la inteligencia, porque el ser humano, cuando no podía sacar una piedra, buscaba una palanca. Significa que fue, pero ¿qué significa? Que desaparecieron esas etnias, trataron de desaparecer esa cultura, pero en sus análisis que hay, no tienen nada que envidiarle a los europeos a esa cultura. El encuentro de dos mundos, positivo o negativo, Valercio. Antes que ellos respondan, vamos a hacer una pausa para invitar a ustedes a que sigan nuestro espacio, La Caja Negra Podcast, por Más Media. Vamos a escuchar la opinión de unas cuantas personas, tanto maestros de ciencias sociales como estudiantes de aquí del municipio, la visión que ellos tienen sobre el descubrimiento de América, y luego continuamos con nuestros invitados. Saludo a todos los usuarios de La Caja Negra Podcast, al igual que sus productores. El día de hoy estamos por aquí como maestros de ciencias sociales para dar nuestra breve opinión acerca del descubrimiento de América. De este evento podemos decir que marcó un hecho histórico a nivel mundial desde una perspectiva europea, donde se encontraron dos mundos totalmente diferentes, donde uno tenía más conocimiento y otro tenía unos conocimientos empíricos, y podemos decir también de que hubo avances y que se significó muchísimo adelanto del tiempo, pero también marcó lo que fue una devastación de toda una raza. ¿Por qué razón? Porque al llegar los europeos a nuestra isla de Santo Domingo, vinieron enfermedades con ellos, la esclavitud que eran sometidos los taínos, eso produjo que se extinguieran como raza. Además, muchos escritores dicen que hubo un encuentro, que hubo un descubrimiento, y en realidad no hubo un descubrimiento. De manera particular pienso así porque si nos vamos o nos remontamos al siglo X, podemos decir que los normandos y los vikingos vinieron al continente americano por el estrecho de Bering e hicieron como un sondeo de toda esa área y también descubrieron. Y si nos vamos al origen de los taínos o de esa etnia, podemos decir que salen desde el río Orinoco, que está en la parte sur de Venezuela, y circuncindaron toda esa parte y llegaron a la isla navegando. O sea, que no hubo un descubrimiento como tal, sino una invasión por parte de los europeos y españoles, que en ese momento acabaron con todos los recursos naturales de este país. Muchas gracias. En cuanto al 12 de octubre del año 1492, encuentro de dos mundos, encuentro de dos razas. Mi opinión en cuanto a este tema, yo pienso que Cristóbal Colón fue una persona quien se aprovechó de la situación y de las circunstancias en la cual nosotros estábamos aquí viviendo. Yo pienso que se aprovechó porque no había un conocimiento, nosotros éramos ricos en la materia de oro, teníamos riqueza por todas partes, y pues entendiendo que él, conociendo esta debilidad de nosotros, pues se aprovechó y saqueó todo lo que hoy nosotros entonces pudimos haber tenido. Mucha riqueza hoy no la tenemos igual, pero pienso que se aprovechó. Bueno, el encuentro de culturas fue en el año 12 de octubre del año 1492, donde Cristóbal Colón y sus tripulantes llegaron a la isla Guananí, que él más tarde la nombró San Salvador. Del encuentro entre culturas te puedo decir que hay cosas positivas como negativas. Tú sabes que ellos iban a la India, a la China en busca de especias, pero al dar la vuelta vinieron a las Antillas, San Salvador, como él la nombró, Guananí, y no encontraron la especia como buscaban, pero sí encontraron el oro, donde ellos saquearon nuestra isla, ¿verdad?
Aquí a la isla llegan el 5 de diciembre de ese mismo año, 1492, donde encontraron bastante oro. Ellos lo saquearon, se lo llevaron. Para mí, un descubrimiento directamente no fue. Quizás desde el punto de vista de ellos fue un descubrimiento para ellos, porque tú sabes que ya América estaba poblada. Entonces, no fue un descubrimiento, más que un descubrimiento fue una colonización. Este 12 de octubre se conmemora lo que es el encuentro, ¿verdad?, de dos mundos, sí, dos culturas diferentes, encuentro entre culturas. A esa cultura europea le debemos lo que es la religión, ¿verdad?, la católica, le debemos también muchas edificaciones que hicieron aquí esos primeros habitantes, ¿verdad?, que vinieron de Europa, como la universidad, la oficialización de la primera misa. Bueno, tenemos colonias aquí que se establecieron, pero también tenemos la otra parte, que fue la abolición de los indios, ¿verdad?, de los taínos. Entonces, con ello trajeron también las enfermedades. Las caries nosotros las debemos a los europeos, sí, aunque se note así, ¿verdad? Y así enfermedades y todas esas cosas se le debe también a ellos. Nosotros tuvimos lo que fue la migración, ¿verdad?, de los europeos hacia este territorio, pero ya para los años 90, 2000, bien, fue todo lo contrario. Hubo un éxodo de dominicanos ya ingresando a lo que es la tierra europea. Hablar de la llegada de Cristóbal Colón al continente americano y a nuestra isla, la Española, como fue bautizada, fue con el fin de arriesgar nuestra cultura y nuestra idiosincrasia. Pero su conquista fue parte positiva y negativa para el nuevo continente, que él trajo con él avance tanto tecnológico como avance en la lengua que en ella se practicaba a la llegada de él. Pero también se puede decir que se trajo avance en la educación con la fundación de la primera universidad primada de América, que fue la Universidad Autónoma de Santo Domingo, pero también arrabalizó nuestra cultura, nuestra idiosincrasia, a nuestros primeros habitantes, a nuestros indios, que eran una clase que estaban organizadas social y políticamente. Existían 5 cacicazgos, pero Colón maltrató, arrabalizó nuestra idiosincrasia, llámese cultura, ya que era autónoma. No fue un descubrimiento, sino una conquista donde se exponían los ideales de una potencia como fue España a la nuestra. También la cultura africana, que con ella abarrotó nuestra cultura de ideas y de criterios muy diferentes a lo que uno poseía. También se puede decir que la conquista se pudo lograr un avance tanto también en la medicina, en la cultura de hoy en día que preservamos de ello, pero también hay que decir que con ella trajo unas nuevas ideas que hoy fomentamos, como la fundación de los diferentes cabildos que se llaman hoy ayuntamientos, que rigen nuestro país hoy en día. Un día 12 de octubre de 1492 se llevó a cabo el descubrimiento de América, que nos dio un adelanto a la era de la modernidad y nos evolucionó como sociedad y dando paso a nuevas eras de la historia. Bien, ya estamos con ustedes, Belercio. Belercio, ¿positiva o negativa? Bien, no podemos decir blanco y negro, no fue así.
sino que hay cosas positivas y cosas negativas. Pero si sopesamos, las negativas son más pesadas. ¿Por qué? Porque eliminaron vidas de Se entiende que de hubo seres más humanos. sombras que luces Eso en la entiendo. intervención europea. Eso entiendo. Porque se eliminaron vidas de seres humanos que no le estaban haciendo daño a nadie, ni que estaban enfrentándolo a ellos de que porque, o sea, pues sacarlo de su tierra. Ni le pidieron Ni ayuda, le ni pidieron mandaron a ayuda buscar ni a nada. nadie. Ellos Ellos tenían su propia llegaron. Entonces Pero ellos tenían hay que su ver- propia... Pero hay que ver que el mismo hombre en su naturaleza y la misma evolución conlleva a que unos tienen que sucumbir para que otros sobrevivan. Sí, pero Eso que ellos no Sí, estaban sí. pidiéndole ayuda a el Europa. poder ellos- del hombre hace, sí, pero que es que en el eso- tiempo no iban a permanecer en el tiempo de ninguna manera. En algún momento iba a llegar alguna potencia, alguna manera que iba a Pero imponer también- su posición. se perdió la... También la- pudo ser que ellos evolucionaran la como pureza. sociedad, porque ellos tenían una organización social y política. Ellos podían evolucionar como sociedad también. Pues Porque tenían ellos estaban divididos en tenían cinco. organización Tenían social y organización- ¿Usted cree que Eran recogiendo cinco manguito? cacicazos. ¿Usted cree que recogiendo manguito y Pero, ya ellos evolucionaba? tenían una Que organización eran social y cinco. No, ellos política. no iban a Todavía- conocer el hierro todavía y la rueda y Tenecio, nada de esa todavía vaina. Haití- Si no le traían eso aquí, Todavía oye, Haití lo que tiene son 9 nos provincias. viéramos con la naga afuera todavía. Con pero- los años que han pasado, Haití nada más no, tiene pero- 9 y ya habían 5 en ese entonces. Sí, cinco pero hay cacicazgos. elementos, Dionis, que no se han superado de los indígenas, de los taínos. No ¿Cómo se ha cuál? superado. ¿Cómo cuál? El sistema de montón agrícola no se ha superado. ¿Y con qué es que el ser humano vive? Con comida. Y a veces tú te dices, pero estamos en la cuarta revolución, o la 4.0, que le estaban llamando revolución. Pero tú necesitas de la agricultura para alimentarte. Sí, pero que Esa en cuarta España, revolución tiene que haber diciembre para comer, en España había agricultura, Sí, pero en Europa había no, agricultura. pero, Claro que sí. pero el sistema que yo tenía aquí, óyeme, sin tener el sistema de reguío, tenía el sistema de montón agrícola. Sin ninguna modernidad. Que sigue siendo un sistema actualizado. Óyeme, por ejemplo, lo que creen, porque mira los europeos, los propios países desarrollados, ellos te desarrollan la agricultura en base a fungicidas, nematicidas, pero ellos no quieren comer eso que ellos producen, ellos quieren comer las que nosotros producimos, que son en base a productos orgánicos. Y los indígenas no se han superado. Es decir, el sistema de producción que ellos desarrollaron fue un sistema de producción agrícola muy pero- avanzado para sí, la pero época. tú arando 40 hectáreas de tierra con 2 bueyes y un látigo No, atrás y no. un tractorcito atrás, bien brrrr, Sí, en 15 pero- minutos está todo arado. pero pues, tú vienes, no hay sociedades estáticas, van evolucionando. Y ahí, pero ¿qué tienen que hacer los que están arando la tierra? Pero usan los mismos desperdicios, y eso era lo que usaban los indígenas, que lo usaban de manera arcaica, pero lo usan porque cuando mueven la tierra están utilizando la misma paja del arroz. Entonces lo más negativo de la llegada de los españoles fue precisamente el sometimiento tan cruel y la hacer desaparecer y la desaparición de la generación. Correcto. Mira, yo he Porque, leído... pues puede hacer encuentro de hermandad, porque realmente las sociedades tienen que intercambiar. Y uno sabe que las culturas más fuertes se van a imponer sobre las más débiles. Pero vean, cuestión de armonía. Se pudieron haber llevado lo que querían llevarse de Claro. las tantas riquezas que habían y enseñarlos a los indígenas a poder convivir con él y el valor que tenían esas cosas, ¿verdad? Sin tener que eliminarlos. Miren, yo he leído en varios letreros por ahí, en varios grafitis, que ponen Faro a Colón, homenaje a un ladrón. Entonces, el sentir todavía del mundo occidental es que así es. el mundo europeo vino a saquear aquí. ¿Hasta qué punto ustedes entienden que es así? Que lo de Colón fue más que un descubrimiento, fue un saqueo a una raza o una etnia que consideraba inferior. Pero el problema es que y toda la débil. culpa le ha caído a Colón. No fue, Fue el grupo de tigres que vinieron Que él ahí dejó. con él, porque Colón no se llevó nada. Colón, al fin y al cabo, muere pensando sin que, saber. No, es que que había él- llegado a las Indias Orientales y no, después no le dieron nada. Pero que Él murió- vino como parte de un y trato que murió- hizo con y los... murió- y pero que murió preso. se fue a dar... A ¿cómo Colón no le llama? dieron nada después de lo murió que, preso. de lo que descubrió. Él No se le fue dio a nada. dar, ¿cómo le llaman? A dar un reporte. Sí, de lo que había encontrado. Sí, porque él se comprometió a darle Pero- la tercera Nicolás de parte. Obando y Y esos dejó a estos tigres- tigres solos aquí acabando con Nicolás de todo. Obando y esos tigres gozaron más que Cristóbal No, pero Colón de lo que- recuérdense, ¿qué eran los españoles en ese momento? Eran una especie de imperio. Lo mismo que hacen los imperios, es saquear los pueblos. Lo que hacen los imperios norteamericanos es saquear los pueblos, dañarse las riquezas de los pueblos. Entonces eso mismo estaban haciendo
los españoles en su tiempo. Y no había manera de que el aborigen problema- nuestro se enfrentara a ellos. El problema Las es herramientas de defensa no eran las mismas. No. Mira, Eso era David contra Goliat. el sacrilegio de Colón, es el mismo sacrilegio de Pedro Santana. Cuando Balaguer lleva a Pedro Santana al Panteón Nacional, dijo, parecería que las bóvedas de este lugar reservado para los dioses se fueran abajo, al ver llegar al déspota, al cruel, al hombre cruel. Sin embargo, al final decía, pero no me puedo resistir a decir que sin ti, Pedro Santana, no hubiésemos tenido independencia ni república. Joaquín Balaguer a llevar al Panteón Nacional los restos después de andar de cementerio en cementerio. Es que tiene que hacer un discurso de justificación al final. Sí, pero Para que de las llevarlo. 14 batallas Sí, independentistas en 13 Dios, tuvo. pero que los iguales se buscan. Sus luces. Los iguales se buscan y Sí, se pero que juntan. tenía sus luces, pero tuvo porque había que, y nos fuimos a otro tema, por caer en el mismo de Colón, porque al pobre Colón le han caído todos los palitos encima. Que El Cristóbal problema Colón, es que él fue el Cristóbal Colón- ideólogo, Sí, la pero cabeza pensante pero espérate, de ese es que él no proceso viene, de es que intervención. él no cogió para acá. Es un asunto que llegó de Pero manera cuando llegó se aprovechó. coincidencial, y la corona, al ver que se encuentran con estas riquezas, entonces preparan nuevos viajes y entonces que viene el saqueo. Pero después de Cristóbal Colón desaparecido, es que han saqueado, que saquearon verdaderamente la colonia. Óyeme, pero Dionis, hay inclusive contradicción en la propia narración de la historia. Los propios historiadores. No, hay contradicen. contradicción No, porque que la historia nada más le escribe que la gana. realmente, sí, porque la historia El que de pierde los la- generales. guerra, Es ninguno de los que le da generales. el golpe y no cuente El que pleito. peleó duro no sale en la historia. Es lo de los generales, la historia. Porque el que anda ahí cagando del fusil. El que pierde la guerra no escribe nada. No, pero Que la- nunca me para- escuchó una para gente que estaba en decir- una fiesta, ¿Tú le has dio un visto un pecozón pedido, y que la va a la- contar. Pero para decirte, Diony, que ¿Tú has visto una pelea de boxeo que el pedido habla? que fue óyeme, para venir aquí fue un proyecto financiado. Ahí hay financistas. En ese grupo, bueno, que habían financistas Y esperaban lo de que ellos. buscaron dinero allá para financiar el viaje. Porque se equivocan, no fueron ningunos reyes de que agarraron y que cogieron los chelitos, la cadena, el oro, la vaina, y que le empeñaron. Mentira. Eran financistas porque son buscadores de riqueza. Entonces, ¿qué hace el comerciante? Es ganar. Tú inviertes, pero es para ganar. Entonces ahí fue una empresa que salió para acá a buscar. ¿Y por qué forman después que forman instituciones, pues? Formaron las instituciones, pues, de las Indias Orientales, para los productos, para comercializar, para vender. Porque fue así que... Los indios creían tanto en el azar, en su cultura, que debieron haber entendido también que, para desgracia de ellos, Cristóbal Colón no cae en otro sitio, sino tuvo que caer aquí. Porque ¿por qué no encontró la ruta de las Indias Orientales y dejó este territorio tranquilo? Asunto del azar. Y no es tanto la culpa de que llegó y hizo esto. Fue un asunto del azar. Se perdieron en el mar y coincidencialmente llegaron aquí. Y con eso vino lo que trajo la civilización, aunque vino también el exterminio. Acuérdate que todo sucede con propósito. Quizás si Colón no viene con esa gente, todavía estuviéramos cuando hubiera creyendo en el Dios taparrabos, del sol, en el tú Dios del imaginas agua. ¿Tú te imaginas tú yo con esta Bailando los barriguita areitos. sin nalga y con una velita tapándome acá? Pero Esos típicos que andan por ahí no existieron, los areitos dando vueltas ahí alrededor de 2 o 3 piedras. ¿usted se imagina? Esta tú eres juego, usted dice que corre a la calle solo con una taparrabos. Vamos a ver, que yo entro en contradicción con ustedes. Ahora mismo entro en contradicción con ustedes. Explíquenos, señor. No, porque aquellas ciudades que usted llama, aquellos mundos, aquel mundo, que es un solo mundo, pero aquel mundo es de los civilizados, pero tuvieron que pasar por todas esas etapas. Porque, óigame, ¿cómo se aprendió a hacer las armas que se usan hoy? Fueron con los primeros que usaron. ¿Cuál era el que usaban? Era el arco, la flecha. Una onda. Correcto, para defenderse. Y se fue aprendiendo, como decíamos al principio, la ciencia es producto de acumulaciones de conocimiento. ¿Entienden? Y dice Belercio, y tú ibas dando respuesta a necesidades. Los hombres salían a comer, las mujeres a comer lo que no hay cosa que alimente más ingenio que una necesidad. Eran errantes, pero cuando vinieron la sequía, pero ellos observaron, cuando miraron esa sequía, que no había en ninguna parte, pues ellos tuvieron que aprender que esa mata que hay un mango, y nació una semilla igual y quedaba igual que el mango, pues vamos a sembrarla, vamos a domesticarla, vamos a ponerla ahí. Y cuando la ponían ahí, nacía y daba el fruto. Entonces fueron creando la agricultura. Entonces, ¿qué significa? Que aquí también, aunque estaban atrasados, porque no son originarios aquí,
Sí, vino de la zona de Venezuela, de Río Orinoco, esa zona por ahí fue que llegaron aquí, lo que estaban. Porque aquí había muchísimo, habían arahuaco, habían Ciguayo. Correcto. Entonces, eso es posible que necesitaran quizás un tiempo más, pero que se iban a ir desarrollando, igual como se desarrollaron aquellas sociedades, porque las sociedades no son estáticas, van avanzando. Igual que República Dominicana, que tendrá su etapa, que tendrá que ir avanzando, desarrollándose. Lo que pasa es que hay unos colonialistas que creen que si no vienen del otro lado, no podemos desarrollar. Nosotros podemos hacer los esfuerzos y desarrollarnos como país. Porque, óigame, porque aquel tiene, pero nosotros también podemos lograr el desarrollo. Señores, Podemos lograr el desarrollo. Lo que nosotros lo que hay que hacer es que lo que se globalice la pobreza, pero si globalizamos los conocimientos y las riquezas, todos podemos avanzar. Esto va a haber que hacer un programa de 4 horas aquí un día para discutir. Ahora que falta vaina de hablar de Nosotros Colón. estamos ya en la postrimería de este espacio, Caja Negra Podcast. Lo que nos gustaría saber, una opinión de ustedes ya. ¿Creen ustedes que el descubrimiento de América, la llegada de Colón, afectó más a nuestra isla que a otras zonas del continente donde Colón llegó también? Bueno, Su punto de vista. el punto de vista es que como fue aquí que ellos se plantaron originalmente, y de aquí fue que salieron, entonces fue el lugar donde más ellos pudieron Más daño hicieron. y pudieron investigar El ojo donde del había campo más aquí. cosas, y vieron que había mucho oro, entonces no iban a coger para otro lado. Iban a avisar a España lo que encontraron aquí para que volvieran de allá para acá. Y por eso se da el segundo y el tercer viaje. ¿Por qué? Porque vieron que aquí había mucha riqueza. Y tanta riqueza que todavía no queda. Y mire que han pasado muchas cosas en ¿Creen este ustedes país. que hay una, Sí, porque es que hay se una quedaron un similitud entre grupete lo que aquí. se da Sí, hoy? se quedaron De los que aquí. vinieron se quedaron un Claro, que grupete. lo Y nosotros, eliminaron. bueno, entonces cuando esos fueron, me dijeron, oye muchachos, ahí es que la vaina está buena. Entonces, Pero, ahora vamos todo el Señores, mundo para allá. y hoy en día todavía hay muchos de los que nos dirigen que nos tratan como aborígenes. Sí, pero se mire, aprovechan de la riqueza del país. recuérdense- Y nos tiran Magisterio. cacarita a nosotros. Pero En el magisterio en Chimo Indio. pero ¿a qué fue que vinieron, Diony? Fue a buscar que es diferente a los ingleses que se fueron con su familia, con sus capitales a invertir en los Estados Unidos. ¿Se entiende? Ellos fueron a invertir y se quedaron ahí. Aquí no. Ellos buscaron, pero trajeron también. Inclusive no trajeron sus mujeres. Y había una necesidad biológica que había que satisfacer. Por Es que eso ellos, aquí había muchos óyeme, cuadros. por eso ellos se juntaban con las indígenas. Y por eso también vestidas con las ropa negras cortitas. africanas que también que lograron llegar aquí. Ahí se dio el cruce. ¿Cuántos maestros hay en Navarrete? Como 600. más o Pero ¿y menos. para qué tú quieres ver? Después me haces esa pregunta. ahora. Señores, ¿Cuántos Diony- maestros? No, Diony yo quiero quiere saber una soltar- pregunta. Diony ¿Cuántos no maestros quiere- hay en Navarrete? Diony no ¿Cuántos quiere maestros? soltar a los No maestros. quiere sacar del tema. ¿Cuántos maestros hay Ay, en Dios mío, Navarrete? señor. Espérate. 500 y algo. 500, más o menos, hay algunas que han mirado 538, pero creo que hay algo más. 538. Hay algo más. No se tiene una cuota que se le paga, se le descuenta la DP estándar, fija, más o menos, 100 pesos. Es una cápita que le dan. 100 pesos. No, porque los estatutos dicen, no, mire, este tipo nos sacó del tema. No, pero que dejó a vamos por ahí, Colón- es para llegar ay, al me mismo dejó a tema. Colón Sí, botado. es para llegar al mismo tema. No. Pero recuérdate, Dios. Que tú estás diciendo diga, que los indios los eliminaron todos. No, hay muchísimos Todavía indios aquí. queda. En el magisterio hay muchísimos indios. Todavía queda. Oye, hay Oye, muchísimos oye. indios. ¿Usted sabe por qué? Oye, pero déjame ¿Usted sabe decir- por qué? entonces Porque voy a Navarrete decir, los aporta estatutos. 300,000 pesos mensuales y le devuelven 50. Los Y estatutos, todo el mundo está callado. Los estatutos, Muchísimos indios. los estatutos plantean que hay que entregarle, después de tú sacar 1% para el Congreso, para Reserva General del ADP, pues te tiene una reserva. Sí. Entonces, de lo que queda, debieran darles el 55% a las seccionales. A las seccionales. No lo dan. Es lo que le dan una cápita. Creo que está por 100 y pico de pesos, creo, la cápita. No manejo, como no manejo la finanza, la ADP, ni me interesa mucho La eso. cooperativa se gana 1.700 millones de excedentes y le mandan para una celebración de que a 100 pesos por cada maestro. 80,000 indios ahí en Navarrete. Por maestro y conserje. Y con Sergio le mandan de a 100 pesos. Para Pero como 150 pero como la pesos, mayor- no, como- una como cerveza. pero como la mayoría de los maestros no vamos. No, es que, no. oye, es que todavía los indios no lo han eliminado. Diony, no me No lo he suelte. eliminado. Señor, no me suelte a Colón. Pero es por eso mismo. No me suelte a Colón. Oye, Miren, señores. Hay un Colón allá en la Dios capital mío, y aquí hay Padre muchísimos Santo. indios. Señores, hay que decir No se rían, que es que una nuestros realidad. invitados son los dos profesionales, licenciados en el área de ciencias sociales. En el caso de Belercio, tiene una maestría en el área de ciencias sociales. El profe Marcelino Polanco, que
candidato a la yo hice una ADP aquí en hice Navarrete. una especialidad. Una especialidad Sí, también una especialidad. en ciencias sociales. Y nos sentimos felices y contentos, agradecidos como programa de que ustedes temperaran el llamado de venir acá a compartir este Muy tema. rápido. Mira, con Así la que- Conserva, tú que has ido a España. Con la cara brillosa. Pelencio estaba para España los otros días. Estados No, Unidos. usted, Sí, usted sí claro, por fue a ahí. España. Ah, bueno. En su viaje pudo usted observar en algún museo. No tuvo la oportunidad de ir a algún museo en España. Alguna cara de un indígena. Nosotros No, no, estuvimos- no, no. Estuvimos en España haciendo un diplomado. Ah, y tú estuviste fuimos a también, algunos sí, museos. está sí. bien, tú Fuimos estuviste. al Museo del Prado, a Caixa, a Reina Sofía. Y no vieron allá algo de lo que se llevaron de aquí. Una cadenita de oro todavía Oro, quedan por ahí. oro. No, pero no, Eso solo, no lo enseñan. pero no solo en España. Porque en Francia hay edificios, hay cuestiones que tienen madera dominicana, preciosa dominicana, que tienen cientos de años. De esa madera que nos cortaron aquí. Porque en el sur, tú ves esa zona que está Debatada. terrible. De esa madera se llevaban de ahí, la tiraban al río. Sí, porque uno se Llevan circunscribe a España Sí, sí. y no a Europa. Sí, y Europa fue en sí. toda Europa Sí, que nada más no fue participó en la España, depredación. Aquí hubo Pero que además, intervención de ¿qué mucha gente. hacían en el camino? Los barcos que iban, los barcos españoles, tenían que buscar flota para un barco. A veces llevaban una riqueza algo en un barco y tenían que tener 4 o 5 barcos protegiéndolo. Y se dieron cuenta al final que ya no era rentable. El sistema, no lo definieron el sistema de flotas. Porque los piratas y la Sí, cuestión entonces los los asaltaban en el mar. piratas, porque habían unos piratas, o sea que habían unos piratas que robaban para ellos, eran los piratas, se lo comían. Pero están los otros, los filibusteros, que se robaban para su país. Y ahí viene Y el término busca- y cuando una gente no buscan- se no, porta bien, los que tú eres un pirata. los filibusteros les robaban para sus países. Y aquí vinieron muchos filibusteros. Y habían otros que eran piratas que eran para beberse el quedaron. romo. Y se quedaron. Aquí hay muchísimos todavía. Señor, Aquí hay hay mucha muchísimos tela- bucaneros. hay mucha Aquí tela que quedaron cortar, muchísimos señor. filibusteros. Dios, y vete al paso, En la llévatelo al actualidad. mundo. Gracias, En la gracias, actualidad hay señores. muchísimos bucaneros, Gracias. filibusteros, Sí. indios. Padre Santo. Aquí hay de todo Y todavía. corsarios. Y Esto es corsarios. Caja Negra Corsarios Podcast, también. señora. Hasta Nos otra vemos. próxima edición. Muchísimas gracias. Cuídense. Gracias a los invitados. Gracias.